gobierno sin acuerdo secreto. Lo cierto es que si México no cumple el compromiso de reducir el flujo migratorio, deberá sentarse a negociar los términos para convertirse en un tercer país seguro. Lo malo, que Estados Unidos será quien decida si México cumplió o no. El viernes, el canciller Marcelo Ebrard compareció ante la Comisión Permanente y pidió unidad. Veamos el contexto. La controversia por el supuesto acuerdo secreto entre México y Estados Unidos se mantuvo en el centro de la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard ante la Comisión Permanente. En el Senado, el canciller aseguró con certidumbre que no existe ningún compromiso que no esté asentado en el informe que envió al legislativo. Ebrard presentó además a los legisladores el acuerdo suplementario a la declaración conjunta que Estados Unidos y México hicieron el pasado 7 de junio. Dijo que el documento firmado por el consejero adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, solo busca impedir la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas. El acuerdo indica que ambos países iniciarán negociaciones para establecer los términos definitivos de un acuerdo migratorio que aborde el reparto de la carga y la asignación de la responsabilidad de procesar las solicitudes de refugio. También compromete a que cada parte acepte la devolución y procese las solicitudes de refugiados de ciudadanos de terceros países. México también acordó comenzar de inmediato a examinar las leyes y regulaciones nacionales para identificar cualquier cambio que sea necesario para que aplique un acuerdo como tercer país seguro. Ante las críticas de legisladores de oposición por no buscar el apoyo de organismos internacionales y permitir que Estados Unidos impusiera su agenda, Ebrard aseguró que el acuerdo estuvo apegado a la ley y solo ofrecieron acelerar medidas ya planeadas, como el despliegue de la Guardia Nacional, la sustitución de integrantes del Instituto Nacional de Migración y el Plan de Cooperación para el Desarrollo para Centroamérica. El acuerdo apunta que será Estados Unidos quien determine, previa consulta con México, si las medidas adoptadas por el gobierno de México logran o no resultados suficientes. El Ejecutivo Federal informó que esta semana iniciarán las pláticas con Guatemala, El Salvador y Honduras y con organismos de Naciones Unidas para integrar un sistema regional de gestión migratoria. Ebrard pidió también el apoyo del legislativo. Y desde luego que no nos engañamos, nosotros no estamos hablando de una victoria, esto no ha terminado. Tenemos que actuar juntos. Y yo les invito y se los solicito, ayúdenos en esa negociación. Punto y contrapunto. Muy bien, pues este tema ha estado bastantes días sobre la agenda. ¿Cómo arrancamos? Bueno, yo quisiera hacer el contraste del Marcelo Ebrard del 21 de diciembre, a 20 días de haber empezado este gobierno, y el Marcelo Ebrard de la semana pasada, incluso un día antes de su comparecencia. El 21 de diciembre decía que México no iba a deportar a ninguna persona que estuviera buscando asilo en el país. Literalmente dijo, eso iría en contra de la tradición mexicana en favor del derecho al asilo, iría en contra de los derechos humanos de los migrantes y desde luego no lo vamos a hacer. Que no pasó o qué cambio tan radical no se dio con este sometimiento que nos ha impuesto Estados Unidos, que ahora lo que dijo un día antes de su comparecencia fue que lo que decidió el gobierno de México es empezar un proceso donde te tienes que registrar, tienes que decir a qué vienes, por qué vienes y si quieres cruzar nuestro territorio para llegar a otro país. Pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir que no queremos que atravieses nuestro territorio si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear un problema a México. Entonces, esto, digo, en el marco de lo que fue después la comparecencia de Marcelo Ebrard, yo estuve ahí con un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, estuvimos el colectivo Seguridad Sin Guerra ahí acompañando porque también hay un proceso que hemos denunciado de criminalización y de militarización. Le intentamos dar una serie de preguntas para ver si las podía contestar, ya sea en la comparecencia de la Comisión Permanente o después. No lo recibió un encargado de estos temas, de esos temas políticos. Y lo que realmente se trató, yo veo así esta comparecencia, que también hay que decirlo, es un circo que fue una exigencia de la oposición tener esta comparecencia para poder avanzar en las negociaciones, en la aprobación del TEMEC. Entonces, creo que con esa perspectiva es como hay que ver de entrada la comparecencia de Marcelo Ebrard el viernes ahí. Y sobre lo que ha estado diciendo el canciller, un circo, fue un circo. O sea, claro que hubieron posiciones muy valiosas, que se rindió información que no había otra más que dársela al Senado, como la famosa hojita esta del acuerdo secreto
secreto y demás, pero en general era una condición que puso la oposición para poder hacer planteamientos fuertes ante un problema que ha estado tantos días aquí. Si era necesario. Bueno, pero estaba forzado para eso. Yo estoy convencido que era necesario, pero si la oposición no lo hubiera pedido, no hubiera existido esto. Pues para eso Ahora, ¿cómo viste, el canciller fue a mentir. El canciller, como ha estado mintiendo a la semana, a confundir las cosas. Él ha negado incluso que hay un proceso de criminalización, porque él mismo se asume como un migrante o como una persona que entra, por ejemplo, a territorio estadounidense y que necesita mostrar su pasaporte. Ese no es el tema. El tema es cómo ha empezado una persecución. El cambio de versiones, ¿no? Ajá, una persecución en contra de los migrantes con este otro fenómeno que es el de la militarización, con una Guardia Nacional que, como ya lo dijimos acá, no está capacitada ni ha recibido ni siquiera para hacer funciones de seguridad pública, que es lo que la encomienda constitucional, y mucho menos para interactuar con migrantes. Y ya empezamos a ver las cosas terribles de esta decisión. Ni más ni nada menos, el viernes se reporta el fallecimiento de 3 personas que fueron emboscadas en un operativo donde participó la Policía Federal. Luego vimos la terrible escena de los migrantes que, pues, en su desesperación ante este repliegue que les están dando o que los están forzando a tener, pues buscan las formas más inseguras para lograrlo hacer. Y en este rescate, como se le llama, de migrantes que estaban en los trailers, 480, sí, 480 y tantos migrantes que se rescatan, están abonando a este discurso que ha sabido posicionar Ebrard, ahora que es el vicepresidente que se para en todas las mañaneras, para seguir forzando este argumento del tráfico de personas. Eder. Sí, es un tema que ya hemos debatido en varias ocasiones. Para empezar, el centro del debate tiene que estar en la exigencia de que se respete la dignidad humana de las personas que vienen migrando, porque lo hacen por necesidad. Ahí no hay, creo que ni siquiera debate. A menos que Ana diga otra cosa. Fuera de eso, lo que muchas veces se ha hablado en todos los análisis, en todos los debates sobre el tema del fenómeno migratorio de Centroamérica y que pasan por México, es que es inconcebible que nuestro país hasta ahora no tenga mecanismos de regulación para saber quiénes son quienes entran por el sur del país de manera ilegal para llegar hacia territorio estadounidense. Pero eso no es lo mismo que la oposición lleva bastantes semanas diciendo, justamente esta falta de filtros que el gobierno no estableció desde el inicio. Intentando hacer, o sea, acelerado ahora por esta presión de Estados Unidos, pero lo que se pretende hacer con el tema de los registros es precisamente eso, que haya un mecanismo para que nuestra frontera sur tenga manera de saber quiénes son las personas que están cruzando el territorio, porque además impedírselos. Pues en algunos casos, no, en todos los casos, no los están dejando entrar. En los casos tiene que haber una regulación. Tienen una orden, específicamente en los casos en donde no se quieren registrar, pues sí los regresan, o donde encuentran que tienen antecedentes. Es que yo coincido con eso. O sea, ¿cuál sería la lógica de una persona de evitar un retén si lo único que le van a preguntar es quién es, cuál es su nombre, a dónde va? Y si no tiene, pues porque el antecedente inmediato es el de la migra estadounidense. O sea, hay un miedo, y con toda razón. Pero ¿por qué habría un miedo de pasar por una oficina de migración si lo único que van a hacer es pedirte tus papeles y preguntarte tu nombre? Bueno, porque justamente te los van a preguntar y luego te van a decir, no puedes estar en México, te tienes que regresar a tu país, porque tu intención es quedarte en México, ir a Estados Unidos, o cualquier motivo que a México no le parezca razonable. O vienes huyendo de la violencia, o estás buscando nuevas oportunidades. Y entiendo que México tenga que hacer un programa, no es fácil decir vamos a recibir a todos de un día para otro, como en su momento lo planteó López Obrador. Entiendo que se tiene que hacer un mecanismo. El problema de lo que hoy está sucediendo es que, sin importar el motivo por el que llegan a nuestro país, se les rebota. Tal es el caso de los cubanos, ¿no? ¿Qué argumento te puede dar un cubano de por qué quiere llegar a nuestro país? Pues simplemente para salirse del suyo. Esa es su única lógica. Y México, ¿qué está haciendo? Los regresa. Sí. Yo no sé hace cuánto tiempo México no regresaba cubanos. Consecuencias políticas, consecuencias seguramente en términos de delitos en su país por haber escapado. Es decir, no es nada más venimos y te preguntamos cuál es tu nombre y a qué vienes a nuestro país. Te regresamos. Si te atrapa la Guardia Nacional llegando a México, inmediatamente pierdes la posibilidad de entrar al país. Y además vas a tener que estar retenido durante 3 meses en lo que resuelven tu situación migratoria en unos centros de migración que en realidad son cárceles, porque tienen barrotes, no puedes ver a tu familia, estás hacinado y sin protección médica, como hemos visto ya
el caso de algunos migrantes que han padecido enfermedades ahí. Brote. Es decir, no hay condiciones hoy para decir que estamos haciendo aquellas cosas a las que el propio Ebrard dice que nos comprometimos y que hemos criticado en Estados Unidos el trato, ¿no? ¿Tú qué piensas, Lisa? Contexto más grande, porque me parece que está complicado y se va a poner peor, como dice la canción. Mañana empieza el periodo extraordinario en el Senado. Uno de los 14 puntos que van a tratar durante estos 3 días de periodo extraordinario es precisamente la ratificación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TEMEC. Al mismo tiempo vemos en la comparecencia del canciller la entrada de nuevos jugadores, ¿no? Por primera vez se está hablando ya de una reunión cuatrilateral entre El Salvador, Honduras, Guatemala y México, ¿no? Donde vamos a ver ahí un nuevo bloquecito, ver cómo se acomodan ahora también los intereses de estos países en la protección de sus ciudadanos y cuál es la negociación que van a hacer con México para empezar a frenar o no ese fenómeno migratorio y saber sobre todo si la política centroamericana, incluida México en temas migratorios, va a ser una política de seguridad o de atención integral de las causas estructurales de la migración, como originalmente se había planteado en ese programa en el que todos en esta mesa también de alguna manera estuvimos de acuerdo con tratar precisamente los temas de empleo, de violencia, de ruptura del tejido social, temas hasta climáticos que platicamos en esta mesa y donde estuvimos de acuerdo no solo con Eder, sino con el planteamiento del gobierno. Por otro lado, lo que veo es un ajedrez muy interesante en el cambio de fichas del gobierno mexicano y por primera vez el hecho de que sale en la comparecencia del canciller, pues como uno de los puntos de negociación que tuvieron que discutir en Washington. Washington pidió cambio de funcionarios para la atención del tema migratorio y entonces vemos en este ajedrez un debilitamiento de la Secretaría de Gobernación versus un empoderamiento del canciller, una reestructura de los enviados al norte, al sur, la salida del titular del Instituto de Migración, su reemplazo con alguien que anteriormente estaba gestionando cárceles, si no mal recuerdo, por el sistema de cárceles y de por un tuit de Carlos Loret, exactamente. Y bueno, cada vez lo más triste de esto es que estamos viendo una política de seguridad que por lo menos en los 45 días que vence ese plazo con los Estados Unidos será ante todo una política de seguridad. Verán si sobre esos 45 días es suficiente para intentar negociar el hecho de que sea una cosa más integral y de largo plazo. Y al mismo tiempo lo que veo es abandonado el trabajo en Estados Unidos, ¿no? Yo lo decía cuando me sorprendía de los comentarios de nuestros conciudadanos en algunos espacios radiofónicos, donde yo decía, me sorprende que en el análisis el gran ausente sigue siendo Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos puso las condiciones, marcó los términos de la negociación y después nada, ¿no? Entonces tampoco estamos planteando nosotros este tema como una cosa bilateral más allá de la amenaza de los aranceles, sino pues está ahí desresponsabilizado, absolutamente esperando que esta iniciativa le dé dividendos y por lo pronto en el corto plazo se está volviendo migración igual a seguridad con 6,000 efectivos de la Guardia Nacional dedicados a hacer retenes carreteros como lo hacían en los mejores años de la guerra contra las drogas como Felipe Calderón. ¿Puedes defender algo, Eder? Es necesario que haya un proceso de regulación. Yo tengo claridad de que ahorita la prioridad ha sido la contención, pero, insisto, sí está necesario la contención, es necesario responder a los compromisos, pero siempre respetando la dignidad humana. Ese tiene que ser el parámetro. Déjame tocar algo rapidísimo, algo que hoy reporta Ángeles Mariscal para Aristegui Noticias. Entrevista a un soldado de la 39 Zona Militar y lo que le responde es, ya entramos como Guardia Nacional, ahorita el presidente que tenemos ya nos dio autorización sobre los migrantes. ¿Qué van a hacer? Evitar que los migrantes entren. Contesta. Esa es la política. O sea, no nos vayamos con la finta, no hay que engañar al auditorio para decir que están haciendo casi función de agente migratorio para revisar los papeles y que estén bien y que sea un registro seguro. No es cierto. Le están impidiendo el paso a cualquier persona que entre y al interior de la República los están persiguiendo. Punto. Pues este tema seguirá siendo importante en las próximas semanas, pero por ahora tenemos que ir a un corte. La administración de López Obrador inició los trabajos para elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos, que regirá los próximos 6 años. ¿Cuáles deben ser las líneas prioritarias? Ya regresamos en Punto y Contrapunto.